Hola, te saluda Ángela Kohler y yo tengo muchísimo gusto en darte la bienvenida a este congreso sobre felicidad empresarial llamado Happier Business, colaboradores felices, empresas saludables. Y en esta ocasión vamos a inaugurar este gran evento con una conferencia magnífica, con un gran experto en este tema. Él es Ignacio Bernabé, quien nos acompaña desde España y quien va a trabajar con nosotros en la apertura de este congreso un tema que se llama el sentido y la práctica de la felicidad. Así que, Ignacio, gracias por aceptar la invitación a inaugurar este evento, a este primer Happier Business. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Felicidades por el congreso y por haberme invitado. Estoy tremendamente agradecido. De verdad, es un placer y un honor poder estar aquí para compartir este espacio contigo y con tantas y tantas personas que nos van a seguir desde tantos países del mundo, ¿verdad? Así es, Ignacio, el honor es nuestro y de nuestro equipo. Gracias por haber aceptado esta invitación y justamente las personas que se están conectando con nosotros en este momento, Ignacio, los gerentes de las empresas, los CEO, los presidentes de compañías, los directores de talento humano, también las personas que se dedican al asesoramiento de las organizaciones, los colaboradores y en general, Ignacio, muchas personas que están teniendo un despertar de conciencia frente a estos temas que son absolutamente trascendentales en las compañías. Así que profundamente bendecidas estamos con el hecho de que nos estés acompañando en la inauguración de este evento. Yo voy a presentarles quién es Ignacio Bernabé. Ignacio es el creador del Growth Management y presidente de Growth Management Science Company. Es considerado como uno de los más importantes expertos españoles de referencia mundial por su contribución desde nuevas perspectivas humanistas. Fue galardonado en los New York Awards en el 2017 como el mejor Management Speaker International. Es uno de los conferenciantes especializados en liderazgo, talento, coaching y equipo más solicitado por las grandes compañías. Entre sus múltiples reconocimientos encontramos el ser considerado como uno de los 14 imprescindibles del management contemporáneo y uno de los 20 mejores españoles en management, liderazgo y excelencia. Su obra, El Gran Equipo, que fue editada en el 2011, ha sido considerada como una de las 5 mejores de trabajo en equipo a nivel mundial, siendo el único autor español entre un brillante elenco de autores internacionales. Sus derechos se han vendido en más de 15 países en Europa y en América. Ignacio ayuda a las organizaciones a potenciar su crecimiento desde las personas. Él lo expresa de esta forma: el management tradicional se centra excesivamente en los objetivos, perdiendo toda conciencia de las necesidades, motivaciones y talentos del ser humano. Para el Growth Management, los objetivos son las personas. Es de este modo como alcanza resultados extraordinarios y aporta un mayor valor económico y social. Pues qué interesante, Ignacio, retomar prácticamente este párrafo que resume en gran parte lo que es el espíritu, el ADN y lo que hace Growth Management, en este caso desde el management, pasando del management tradicional al management centrado en las personas. ¿Quisieras complementarnos un poco más alrededor de este texto? Bueno, este fue un libro que escribí con toda mi alma y con todo mi corazón porque recogía las vivencias de pues, casi 20 años de trabajo, pues ayudando a personas, a equipos y a organizaciones pues, a potenciar su propio crecimiento, ¿no? Que fundamentalmente es a lo que me dedico, ¿no? Y sobre todo fue un libro en el que yo creo que hubo un antes y un después claramente para muchas personas que entendieron por fin que había que despegarse de la tradicional visión capitalista de las organizaciones como un ente orientado, obsesionado en la práctica con generar beneficio económico para socios y accionistas y empezar a ver la empresa desde una visión quizá más capital humanista, que yo llamo, más viendo la empresa como un espacio de crecimiento, ¿no? Como un lugar donde las personas no solo tenemos que ir a trabajar, sino tenemos sobre todo que ir a descubrirnos cada día, ¿no? Descubrir todo ese potencial, todas esas motivaciones que tenemos dentro y yo creo que las empresas son buenos lugares para poner en valor todo eso también, ¿no? Fue un libro, como digo, que escribí con una gran emoción y aprovecho para avanzar, Ángela, si me lo permites, que desde entonces me lo preguntan mucho para cuándo el libro de Growth Management, ¿no? Pues llevo todos estos años, desde el año 2012, prácticamente después de presentar El Gran Equipo, preparando este libro, recopilando pues toda la metodología, todas las vivencias, todas las experiencias
que ya tenemos después de bastantes años de implementación del Growth Management en más de 20 países del mundo, y espero poder presentároslo pues muy pronto. Pues gracias por esta primicia, Ignacio, y vamos a estar muy pendientes de este segundo libro, porque con seguridad desde el 2012 hasta acá ha recogido una serie de experiencias y de formación que tú has venido profundizando dentro de estas teorías. Es importante decirles que este texto, este libro, Gran Equipo, recoge 3 grandes pilares dentro de este nuevo paradigma de la alta competitividad organizacional, que son el liderazgo, el talento y el equipo. Así que desde allí, desde ahora, invitadísimos, les vamos a dejar en la parte inferior de este video también la posibilidad de que puedan acceder a este texto y puedan tener, por supuesto, toda la información alrededor de él. Bien, con Ignacio Bernabé, que nos acompaña desde España, vamos a manejar 3 grandes elementos. Ignacio, tú tienes la posibilidad, por favor, de indicarnos esos 3 grandes bloques sobre los cuales vas a guiar tu conferencia. Introduciéndote en el marco de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Por lo menos para que personas que tan amablemente nos estáis siguiendo pues tengáis una idea bien centrada de los temas que vamos a tratar, ¿no? Quiero decir que fundamentalmente lo que voy a hacer es compartir experiencias, pensamientos, ideas, emociones, ilusiones que también tengo fruto de todo ese trabajo que he ido realizando durante todos estos años, para que cada cual quizá pueda encontrar sus propias claves de la felicidad, ¿no? Yo siempre digo que creo que no existe unas únicas y universales claves de la felicidad. Yo desde luego ni las tengo ni las vislumbro, por lo tanto lo más que está a mi alcance hacer, y es lo que espero hacer hoy, es pues poder compartir todo aquello que he ido investigando, desarrollando y aplicando metodológicamente tanto en mi actividad profesional como también en mi vida personal, ¿no? Estos días he tenido la oportunidad de reconectarme, la verdad, con todas mis ideas y pensamientos. Y bueno, cuando uno piensa, qué duda cabe, ¿verdad?, que la felicidad es la más grande y universal de las aspiraciones del ser humano. Y a mi juicio, fíjate, Ángela, también uno de los más nobles propósitos, como el amor o la justicia, por ejemplo. Todo lo cual dice mucho de cuál es la verdadera esencia del ser humano. Esa esencia que deberíamos de tratar de nunca perder, ¿verdad? En este sentido, fíjate que me remonto al gran Aristóteles, recogiendo unas palabras que me interesan mucho. Porque Aristóteles decía que el bien supremo o el fin final es aquel que no buscamos para lograr otras cosas, sino que nos es apetecible por sí mismo. Y que ese bien supremo o fin final es, sin duda, la felicidad, porque la buscamos por encima de todo, a diferencia del amor, la riqueza o el placer, que los buscamos tratando de lograr a través de ellos la felicidad. Continúa diciendo Aristóteles que el bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna la vida amable, y que ese bien, sin duda alguna, aseveraba una y otra vez, es la felicidad. Fíjate que la felicidad para mí es una aspiración, un propósito que cuanto menos debería de resultarnos esperanzador, ¿verdad? Y más allá, ilusionante, motivador, apasionante, incluso retador, pero que mal gestionado puede también llegar a convertirse en nuestra mayor frustración. ¿La felicidad como objetivo o la felicidad como resultado? ¿Es realmente algo que se puede buscar o es precisamente su permanente búsqueda lo que nos impide alcanzarla? Personalmente, Ángela, estos son los aspectos que más me interesan de la felicidad. No me interesa tanto, fíjate, la felicidad en sí misma, la felicidad como un objetivo, como el modo en el que la interpretamos y vivimos nuestras vidas en relación a ella. Es decir, no me interesa, dicho de otro modo, tanto los qués, que yo creo que los sabemos bastante bien, como los verdaderos impulsores, que son los porqués y los cómo. Y no me interesa tanto, fíjate, la ciencia de la felicidad, que también me interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar, Ángela, de ciencia, pero no me interesa tanto como el sentido y la práctica de la felicidad. Por eso, este es mi enfoque y yo voy a compartirlo, Ángela, como te decía, desde 3 grandes bloques de reflexión. El primero, como me has preguntado, va a tener que ver con la percepción social de la felicidad. Para mí es algo que nos está condicionando muchísimo y que yo creo que merece un espacio de reflexión con un cierto nivel de profundidad. Después, si te parece, hablaremos de la ciencia de la felicidad, hablando de ciencia, ¿no? Vamos a ver
todos esos consejos prácticos que la ciencia nos da, muchos de los cuales estoy seguro todos conocemos, otros quizá podamos descubrir hoy y desde luego todos tenemos que tener siempre muy presente todos los días para ponerlos en práctica. Y por último, a través de estas dos reflexiones previas, trataremos de abordar en una tercera la pregunta a la cual a mí me gustaría finalmente poder dar respuesta en el día de hoy. Y esa pregunta es ¿por qué y cómo llevar a la práctica la felicidad de una manera eficaz, sólida y sostenible? Que yo creo que eso es, Ángela, lo que en definitiva todos o la gran mayoría de nosotros queremos, ¿verdad? Qué interesante, Ignacio. Muchas gracias por este recorrido tan completo que nos has hecho sobre estos 3 elementos sobre los cuales vas a guiar tu conferencia. Entonces, para entrar en materia, vamos a mirar este componente social de la felicidad, que además está ampliamente influenciado por el sistema. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto, Ignacio? Pues mira, Ángela, fíjate que yo creo que vivimos en una sociedad que a veces me sale decir nos invita, pero hoy voy a tratar de ser lo más preciso posible. Nos incita a ser felices a toda costa. Parece que uno tenga que ser feliz sea como sea. Caiga quien caiga, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Y quizá, muy probablemente, esto venga porque estamos siendo impulsados por un sistema que muy civilinamente y en su propio beneficio nos está mostrando poco a poco aquello que estamos terminando por creer como las auténticas claves de la felicidad. Fíjate unas referencias de éxito basadas en una visión capitalista, cortoplacista, materialista, consumista, superficial de la vida, que a mi juicio limita ampliamente las más altas posibilidades de crecimiento y de felicidad de todos nosotros. Es decir, de una sociedad que paradójicamente la reclamamos casi a gritos sin siquiera ser conscientes de cuál es nuestra propia responsabilidad sobre este asunto. O quizás sí, lo cual me preocuparía bastante más, ¿no? A veces me pregunto si realmente no somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad sobre nuestra propia felicidad. Parece que siempre busquemos culpables. Tenemos que asumir una responsabilidad mayor sobre nuestra propia felicidad. Como te decía, una visión de la vida capitalista que, bueno, nadie puede negar, ¿verdad?, que nos ha traído progreso, pero es un hecho probado que no tanto felicidad. Y no podemos confundir progreso con felicidad porque son dos cosas distintas. Podemos avanzar en tecnología, podemos avanzar en las ciencias, en los transportes, en las comunicaciones y no ser felices. No confundamos, y creo que este es uno de los grandes errores que estamos cometiendo, ¿no? Existen muchísimos estudios, entre ellos citaré uno que recientemente tuve la oportunidad de consultar de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, que demuestran, fijaos que ha habido una disminución paulatina de la felicidad nada más y nada menos que en las últimas 3 décadas. Nada más y nada menos que en las últimas 3 décadas. Una disminución de la felicidad creciente y especialmente preocupante en los adolescentes a partir del año, concretamente 2012, y en los adultos incluso antes, a partir del año 2010. Es que estamos siendo cada vez menos felices. Y esto, Ángela, se debe a un efecto que está sucediendo por el estilo de vida que tanto unos como otros estamos desarrollando. Una forma de vivir, y voy a ser preciso también, no voy a decir ampliamente vinculada por el uso, voy a decir ampliamente vinculada al mal de las nuevas tecnologías, de esos escasos momentos de tiempo libre que tenemos, de todas esas actividades de ocio y en la naturaleza que están ahí para nosotros y que nos las estamos perdiendo, que yo creo que ya ni siquiera las conocemos, ¿no? Mucho menos las disfrutamos, ¿no? Una forma de vivir, desde luego, absolutamente sobrecargada de responsabilidades personales, familiares, sociales, de todo tipo, autoobligaciones absurdamente impuestas, muchas de ellas por nosotros mismos, simplemente por dejarnos guiar por esas referencias que el sistema nos está dando, ¿no? Una forma de vivir absolutamente vinculada a un consumo absurdo y excesivo en todos los ámbitos. Todo lo cual está repercutiendo, desde luego, en una disminución de la calidad de las relaciones personales. Ya no hablo de la cantidad, hablo de la calidad, personales, familiares, sociales, de todo tipo. Desde luego también en una peor salud física, mental, y desde luego es algo que está influyendo contraproducentemente para nuestro propio crecimiento personal
y profesional, ¿no? Un estilo de vida, una forma de entender la vida y de practicar la vida que, fíjate que no solo no nos está llevando a ser felices, sino a necesitar cada vez más para serlo. Y esto es algo que en definitiva no me sorprende, porque es algo que al sistema le interesa, ¿no? En este sentido lo está haciendo bien, parece ser. Nos incita al consumo excesivo, incontrolado, ¿verdad? Una forma de vivir, desde luego, absolutamente vinculada a unos parámetros que son insostenibles, ¿no? Y no solamente estamos vinculados a un consumo excesivo, sino es que compramos compulsivamente aquello que no necesitamos ni jamás realmente, si lo piensas, vamos a necesitar, incluso aunque no podamos permitírnoslo. ¿Simplemente para qué? ¿Para dar respuesta a las referencias sociales o para llenar nuestros armarios? Porque es que tenemos de todo. En este primer mundo en el que todos, mal llamado primer mundo, en el que todos tenemos la suerte de estar, tenemos prácticamente todo. O quizá, en el fondo, llenar nuestros armarios tiene que ver con llenar nuestros vacíos. Quizá me cuadra un poco más, ¿no? A veces pienso si hacemos todo esto para calmar nuestros egos, esos esforzados egos que nos reclaman constantemente la contrapartida de la felicidad. Esos egos a los cuales, no nos engañemos, jamás vamos a terminar de satisfacer y que a poco que nos descuidemos van a terminar por dominar nuestras vidas. Y fíjate, Ángela, que no solo es que parece que busquemos la felicidad, sea como sea, desesperadamente incluso, sino hemos llegado a pensar que lo más importante es que los demás lo sepan, pues si no parece que en el fondo de qué serviría, ¿verdad? Y si lo piensas dices, bueno, qué triste, ¿no?, que pensemos en esto, ¿no? Y de esta forma, fíjate que todos los días tratamos de mostrar en las redes sociales a todo el mundo nuestra felicidad. Tratamos de mostrar que la vida nos sonríe, que todo nos va maravillosamente bien, que estamos bellos, bellas, que nuestros negocios funcionan, nos hacemos miles de selfies mostrando nuestra mejor pose, la mejor de nuestras sonrisas, aplicamos todos los filtros habidos y por haber. ¿Y todo para qué? ¿Para qué no nos engañemos? ¿Para recibir el reconocimiento de otros? ¿Porque quizá no nos estamos valorando a nosotros mismos? No lo sé, es algo que me pregunto, ¿no? Quizá sea para eso. Fíjate, Ángela, que hay muchos estudios que están demostrando el desarrollo de comportamientos asociados a una visión de la sociedad que parece que está empezando a penalizar incluso a los que no son felices, exitosos o admirados como perdedores, fracasados, incluso incompetentes. Una visión de la sociedad que estaría llevando a muchas personas a tratar de vender una supuesta felicidad todos los días, incluso inconscientemente, fíjate. Lo que pasa es que cuando pensamos en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, no pensamos que estas cosas vayan con nosotros, ¿no? Pero es preocupante que estos comportamientos se estén desarrollando, ¿no? Una visión de la sociedad que está llevando a muchas personas, en definitiva, a tener que fingir una supuesta felicidad, o lo que es lo mismo, a ocultar una gran parte de su otra realidad. Esa otra realidad que, desde luego, también merece poder ser compartida, también merece poder ser escuchada y atendida por otras personas. Y no me estoy refiriendo, Ángela, en las redes sociales, me refiero ya en la vida real, ¿no? Esa otra realidad que parece ya importar cada vez menos. Fíjate que el me gusta se ha convertido en el mayor símbolo. Me gusta se ha convertido en el mayor símbolo y lo buscamos como sea. El mayor símbolo de reconocimiento, de popularidad, de éxito, de felicidad. Hablamos de la tiranía de los likes. La tiranía de los likes es, a mis ojos, la tiranía de una felicidad impuesta o autoimpuesta. La tiranía, en el fondo, fíjate, de un sistema que se está olvidando, para mí, de lo que es más importante. Y lo más importante es que tengamos siempre muy presentes que, por encima de todo, todos y cada uno de nosotros somos personas, con lo que ello significa. Sin embargo, parece ser que apreciamos hoy en día más un me gusta que un me gustas. Y parece que apreciamos hoy en día más un retweet que un te quiero. ¿A dónde estamos llegando? Tenemos que mirarlo porque quizá nos estemos desconectando poco a poco de nuestra propia esencia como personas. Desde luego, la felicidad es un asunto relevante, profundo, serio, que debe ser atendido
con la debida atención y con la debida profundidad. La felicidad nunca puede ser o nunca puede llegar a convertirse en una obligación social por encima de un propósito personal e ilusionante. Porque fíjate que así carece de sentido. La felicidad de alguna forma impuesta o autoimpuesta, aunque sea inconscientemente o fingida, carece de sentido. Y la felicidad sin sentido, como cualquier otra cosa en la vida, puede llegar a resultar tremendamente frustrante y tremendamente desesperanzadora. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Fíjate que la alegría, el optimismo, son emociones absolutamente necesarias para la vida. Pero la alegría constante, el optimismo desmesurado, en todo momento, a todo lugar, mostrado públicamente como si fuera lo único que nos interesa, realmente no solo hace sufrir a los que sufren, no solo hace callar a los que necesitan ser escuchados, sino que a todos en el fondo nos hace débiles, porque nos aleja de una serie de emociones que son exactamente igual de necesarias para la vida. Emociones que nos estamos perdiendo y que estamos rechazando, en lugar de aprendiendo a gestionarlas una y otra vez, simplemente porque se alejan de aquello que nos están vendiendo por felicidad. Por eso, Ángela, si queremos profundizar de verdad en el asunto de la felicidad, tenemos que empezar a alejarnos de la contaminada percepción social de la felicidad. Tenemos que alejarnos, dicho de otra forma, de la influencia tóxica del sistema. Porque las claves de la felicidad, si es que alguna vez existieron, si es que existen o si es que pudieran existir, no podemos buscarlas en otro sitio que no sea en lo más profundo de nosotros mismos y desde la más absoluta libertad. Por eso creo que podemos asirnos a algo que es desde luego menos tóxico, que es a lo que la ciencia nos dice, ¿no? Te dejo la palabra, Ángela. Gracias, Ignacio. Pues como lo están viendo las personas que están conectadas con nosotros en este momento, estamos inaugurando este congreso sobre felicidad empresarial llamado Happy in Our Business con el gran Ignacio Bernabé, que nos acompaña desde España con su conferencia El sentido y la práctica de la felicidad. Y ya nos habló del primer punto, donde tocó el tema de la percepción social de la felicidad, y absolutamente inspiracional, Ignacio, y así era que queríamos inaugurar este gran congreso, dejando estos mensajes tan poderosos y mensajes sobre todo inspiracionales. Tú nos hablaste de varios elementos que voy a retomar rápidamente antes de pasar al siguiente punto, cuando tú nos hablas de la diferencia entre una aspiración y un propósito, y esto llevado al campo de la felicidad pues nos deja profundas reflexiones. Ahora bien, estamos siendo cada vez menos felices. Esto tendría que tenerlo muy en cuenta todas las gobernaciones, las administraciones, toda la parte gubernamental, porque cada vez tenemos mayor progreso, pero menos felicidad. Esto tiene que tener una relación allí siempre que vaya de la mano y que ande de manera integral. Y también me llamó profundamente la atención, entre otros muchos elementos que tú comentaste en esta primera parte de tu conferencia, cómo la felicidad es un elemento relevante, profundo y serio. Y estos fueron justamente, Ignacio, lo que llevó a que nuestro equipo, el que está detrás de todo este evento y a quien les damos también las gracias por haber hecho posible que hoy estemos con ustedes inaugurando este congreso a través de Ignacio Bernabé, lo que hizo posible que nosotros tomáramos la iniciativa de hablar de un tema relevante, profundo y serio como es la felicidad, y llevado desde el ámbito académico como es este congreso, donde nos vamos a encontrar durante 5 días, Ignacio, con profundas reflexiones alrededor de este tema. Muy bien, tú alcanzaste a tocar unos elementos precisos, rápidos alrededor de lo que nos dice la ciencia en torno a la felicidad en este momento. Qué bueno que pudiéramos profundizar mucho más allí, Ignacio, porque precisamente el primer pilar de este gran evento es alrededor de la neurociencia de la felicidad. Como psicóloga me ha interesado muchísimo que le demos toda la rigurosidad a este tema de la felicidad. Y parte de la rigurosidad tiene que estar alineado con la ciencia. Así que qué interesante que nos compartas desde la formación que has tenido y desde tu experiencia, qué nos dice la ciencia en la actualidad alrededor de esto. Ángela, que lo has expresado magníficamente, ¿no? Es decir, yo creo que la ciencia nos da, sobre todo, fíjate, una gran parte de lo que necesitamos para ser felices, que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, la ciencia nos da
las explicaciones objetivas desde el punto de vista científico, que, cuidado, no tienen por qué coincidir con el sentido subjetivo que cada cual queramos darle. A mi juicio, exactamente igual de válido. Pero no por ello la contribución de la ciencia es extraordinaria. Porque fíjate que la ciencia nos ayuda a conocernos. Nos ayuda a conocernos para comprendernos. Y para comprendernos, para poder comprender a los demás, al mundo, para comprender la vida. Y es de esta forma como la ciencia nos ayuda a comprender el mundo desde la comprensión de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Por eso es un pilar sólido y sostenible, mucho más eficaz que la percepción social de la realidad de la cual ya hemos hablado. Fíjate que la ciencia, alrededor de la felicidad, en primer lugar, ya nos va a hablar de alguna limitación a la felicidad, que hay que conocer, hay que aceptar y hay que gestionar, nada más, ¿no? En primer lugar, la ciencia nos dice, fíjate algo, todos tenemos muy interiorizado que no podemos estar permanentemente preocupados, por ejemplo, o que no podemos estar constantemente tristes, al igual que tampoco podemos estar permanentemente eufóricos, pues de la misma manera tampoco podemos estar permanentemente felices. Y esto es tan sencillo porque nuestro cerebro no está preparado para ello. Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. El ser humano, fíjate, como sistema, tiene ese fin último, ese propósito vital. Y claro que nuestro cerebro está preparado para la felicidad. Por supuesto que sí, pero no en todo momento ni en todo lugar. Luego, esto es algo que parece lógico y tenemos que entender y no proponernos algo que sencillamente es imposible. Después, también la ciencia nos da algo que es curioso. Nos dice que existe una predisposición genética a la felicidad. Es decir, todos conocemos a personas que parece que siempre estén felices, siempre están alegres, sonrientes. Parece que eso de la felicidad lo tienen un poco más fácil que nosotros, ¿no? Bueno, pues parece ser que existe una especie de nivel basal de felicidad que nos es innato y que tiene que ver con nuestros propios genes. Fíjate que todos a lo largo de la vida experimentamos momentos álgidos de felicidad y justo todo lo contrario, ¿no? Todos nosotros nos hemos enamorado, hemos encontrado el trabajo de nuestras vidas, quizá hemos cumplido uno de nuestros sueños o por fin hemos hecho ese viaje que siempre teníamos pendiente, ¿no? Y todo lo contrario, todos hemos perdido a un ser querido, quizá hemos tenido que superar alguna enfermedad propia o de algún familiar o una situación difícil económica. Bueno, pues sí, es curioso que esto ocurre porque forma parte, ni más ni menos que de la vida. Pero fíjate que tras estas situaciones todos tendemos de manera natural a volver a un estado equilibrado de felicidad que estaría próximo a eso que la genética nos marca. Luego, por lo tanto, esto es algo que hay que entender. Y es muy interesante porque voy a explicar que hay muchos estudios acerca de esto, ¿no? Es decir, fíjate que hay estudios, voy a citar, por ejemplo, los de David Licken de la Universidad de Minnesota o los de la doctora Liubowski de la Universidad de California. Espero haber dicho bien su difícil apellido de una vez por todas, que se alinean en cifras muy parecidas, ¿no? Fíjate que nos están diciendo 50% de predisposición genética a la felicidad. 50% puede sonar muy alto, pero esto que no nos preocupe, luego lo explicaré. Fíjate, nos están dando una fórmula, 10% de escasa influencia externa del entorno. Tan solo 10% de escasa influencia externa del entorno, en contra de lo que muchos piensan, ¿no? Y esto quiero explicarlo muy bien porque tiene que ver con la teoría de la adaptación hedonista. La adaptación hedonista es una característica del ser humano que explica que los cambios circunstanciales en nuestras vidas, en las vidas de las personas, tienen un efecto efímero sobre nuestra felicidad, sobre nuestra propia capacidad de ser realmente felices. Lo explicaba antes, ¿no? Todos en la vida tenemos subidones y bajones de felicidad, pero tras esto volvemos a ese estado equilibrado de felicidad. Esto es debido por la capacidad de adaptación al cambio del ser humano y nos viene muy bien para superar las difíciles situaciones de la vida y explica curiosamente también por qué un aumento de sueldo o un premio gordo de la lotería, por ejemplo, no explican ni garantizan unos niveles de felicidad, ¿verdad?,
a medio plazo. Es interesante todo esto, ¿no? Y fíjate que la ciencia ya nos está dando una fórmula: 50% predisposición genética, 10% escasa influencia externa del entorno sobre nuestra capacidad real de ser felices. Luego nos queda un 40% de esta fórmula 50-10-40 de la felicidad, que a mí particularmente me interesa tanto. Y yo respecto a eso me hago una pregunta clave y me digo, bueno, ¿hay algo que yo puedo hacer con ese 40%? Y es la ciencia la que me da la respuesta. Y me dice sí y mucho. Porque ese 40% depende absolutamente de ti. Y tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que tú sientes y con lo que tú haces. Es decir, con la manera en la que desarrollas todos esos pensamientos que te guían en la vida, con la forma más o menos eficaz con la que estás aprendiendo a gestionar tus propias emociones y las emociones de los demás en tu relación con ellos, con la forma en la que estás desarrollando determinadas actitudes, hábitos, comportamientos, con la forma en la que actúas cada día que te aproxima o te aleja de la felicidad. Y esto está en tus manos manejarlo. Por eso hay un gran margen de mejora para todos y cada uno de nosotros en relación a nuestra propia felicidad. Y eso depende de ti y no lo podemos olvidar. Y alguien podría decir, bueno, de acuerdo, pues tengo un margen de mejora grande. ¿Cómo yo puedo ahora ponerme en valor? ¿Cómo puedo llevar todo ello a la práctica? Pues fíjate, Ángela, que la ciencia nos da muchos consejos. Y en primer lugar nos dice, trata de mantener todos los días, no nos habla de vez en cuando, un año sí, un año no, todos los días, un ratio favorable entre las emociones positivas y las emociones negativas. Y se atreve incluso a darnos una cifra, 3-1, 3 emociones positivas por cada una negativa. Yo personalmente aspiro a bastante más, ¿no? ¿Qué nos viene a decir la ciencia con esto? Cuidado dónde pones el foco cada día. Porque puedes poner el foco en todo aquello que te falta, que si lo piensas bien y de una manera responsable, no es prácticamente nada, seguro. Desde luego nosotros que estamos en este primer mundo somos afortunados de estar aquí. O puedes poner el foco en todo aquello lo que tienes y en todo aquello que aún tienes por lograr. Fíjate que puedes poner el foco en todo aquello que realmente no merece absolutamente la pena o en todo aquello que es absolutamente importante de verdad. Pero esto es algo que tú tienes que decidir y solo tú puedes hacerlo. Yo personalmente he hecho un ejercicio personal. A veces he pensado que si me lo propusiera podría llegar a contabilizar incluso hasta 1000 motivos para ser, si quisiera, tremendamente infeliz. Probablemente una docena de ellos bastante importantes. Pero fíjate que todos los días, y cuando más lo necesito más aún, me digo y me acuerdo de que tengo 3 o 4000 motivos más, muchos de ellos verdaderamente importantes, para ser tremendamente feliz. Entonces, cuidado donde ponemos la atención cada día, porque esto lo cambia todo. Fijaos qué más consejos nos da la ciencia, ¿no? Estamos hablando de esto. La ciencia nos dice el sentido de la vida, la importancia del sentido de la vida. Y nos habla de cosas muy sencillas, que están ahí a nuestro alcance. Fíjate, nos dice, disfruta de una buena cena con tu pareja, por ejemplo. Y no estamos hablando de irnos a cenar juntos. Estamos hablando de ser conscientes de que nos hemos regalado un momento para compartir, que nos puede ser muy gratificante y de hecho así lo va a ser. Y esto es diferente, no es ir a cenar. La ciencia nos dice, regálate ese pequeño viaje que estás deseando hacer. No nos habla de grandes viajes, de ese pequeño viaje que sí lo puedes hacer. Nos dice, qué sé yo, haz deporte, escucha música, haz el amor, disfruta de todos esos placeres que la vida te da y que están ahí para nosotros. Identifica tus pasiones, dedica tiempo a ellas, a aquello que más te gusta hacer y que siempre estás posponiendo. En mi caso, por ejemplo, escribir, leer, navegar, aprender a tocar algún instrumento, que ahora voy a empezar, mejorar algún idioma,
cada cual las pasiones que tenga, pero no podemos pasar por la vida sin vivir esas pasiones, esas ilusiones. La ciencia nos dice todas estas cosas que nos terminan por dar un sentido a la vida, nos ayudan a disfrutar mucho más de ella. Fíjate, Ángela, que la ciencia también nos dice la importancia de las relaciones, lo hemos dicho antes, las relaciones, y no nos habla de ten todos los días 1000 amigos más en Facebook o en Instagram, no nos dice eso. Nos habla de las relaciones de verdad, de las relaciones cara a cara, de las que cuando nos vemos nos queremos dar un beso y un abrazo. De esas relaciones nos habla la ciencia. Relaciones sólidas, sostenibles, duraderas, de verdad, de confianza, gratificantes. Y nos habla del bien común también, de sentirnos valorados. Hay mucho que tú puedes dar, pues tienes que darlo. Yo y personas como yo estamos deseando escucharte y tienes que contribuir con todo ese valor que tienes y sentirte útil y valorado, sentir que das a los demás, a tu comunidad, a tu equipo, a tu empresa, a tu sociedad, porque eres una persona importante. Y la ciencia también nos dice la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con conectarte con aquello en lo que tú quieras creer. Sea lo que sea, no importa, pero cultiva tu alma y cultiva tu corazón. Dedícate a meditar, a pensar, a conectarte con lo que tú quieras y sobre todo trasciende el simple hecho de vivir, porque vivir no solo es caminar por la vida sin más. Vivir tiene que ver con conectarte con un propósito mayor y tienes que dedicar tiempo a esto. Y la ciencia, fíjate, nos habla de algo curioso también, que es la curva de la felicidad. Y algunos pensarán que la curva de la felicidad es esta barriguita que se nos hace sobre todo a los hombres cuando tenemos ya una cierta edad, la barriga cervecera que llaman también, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿no? No, no es eso. Eso también es la curva de la felicidad, pero no estamos hablando de eso. Fíjate, Ángela, que parece ser que simplemente por el hecho de vivir, cuando todos hemos escuchado alguna vez la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Antes más bien ocurría a los 40, ahora ya a los 50, ¿no? Pues parece ser que cuando uno tiene esa edad, pues simplemente por la manera natural en la que transcurre la vida, pues los hijos se hacen mayores, bueno, nos tenemos que enfrentar a situaciones nuevas, a tener que tomar decisiones nuevas y parece que la curva de la felicidad baja un poco en esas edades. Pero qué interesante y qué buena noticia para aquellos que ya hemos superado esa edad, por poco, ¿verdad? Por poco, pero en mi caso ya la he superado. Pues la buena noticia es que nos espera una curva creciente de la felicidad. Y fíjate, nada más y nada menos, curiosamente también, con su punto álgido en los 70 años. Qué curioso y qué buena noticia, ¿no? Y siempre que doy este dato, me acuerdo de la sabiduría de los viejos. Que no tengas que llegar a ser demasiado viejo para darte cuenta de qué va esto de la vida y de qué va esto de la felicidad. Y me acuerdo últimamente de mi abuela, que falleció con 103 años. Desde luego una mujer interesantísima y un ejemplo de vida y de cómo poder ser feliz, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas y seguramente muchas más que tendremos la oportunidad de escuchar a lo largo de este congreso nos dice la ciencia, ¿no? Yo voy a tratar de resumirlas en 3 grandes mensajes. El primero, no podemos ser felices en todo momento y en todo lugar, pero sí podemos aspirar responsablemente a una felicidad sostenible. El segundo mensaje, la genética, es verdad, nos condiciona algo, el entorno influye, pero aún así hay mucho, mucho, mucho que está en nuestras propias manos hacer. Hazlo. Y el tercer mensaje es pon sentido, conciencia y responsabilidad cada día en aquello que haces o que dejas de hacer que te podría aproximar o alejar de una vida feliz. Pues Ignacio, hiciste un excelente resumen de este segundo punto de tu conferencia y bueno, yo quisiera retomar sobre todo para poder como tener la base de este segundo punto, con lo que tú empezabas y es
cómo la ciencia nos posibilita conocernos a nosotros mismos. Todo lo que tú has hecho en este recorrido, en este segundo punto de cómo conectarnos con la ciencia y qué es lo que la ciencia nos dice, en ese elemento, por ejemplo, de un 50% de la genética, un 10% de influencia social, que como vimos tiene muchísima relación con el primer punto que tú manejaste acerca de la percepción social de la felicidad, pero ese último 40% que de hecho la profesora quería ponerle a ese texto, 40% felicidad, es decir, allí tenemos todo por hacer, así que nosotros dejemos de responsabilizar a la vida, a las situaciones, al entorno, a todos los demás, porque yo hoy no soy feliz, así que bueno, tenemos mucho por hacer y justamente es sobre ese 40% que estamos retomando todo lo que vamos a manejar alrededor de esta semana de conferencias. Muy bien, Ignacio, ya visto ese primer punto acerca de la percepción social de la felicidad, visto este segundo punto en torno a lo que nos dice la ciencia sobre este tema, desde estas nuevas perspectivas, ¿cómo podríamos encontrar un sentido más profundo de una forma más, digámoslo, más eficaz de llevar a la práctica la teoría de la felicidad? Fíjate, Ángela, que yo creo que después de estas dos reflexiones previas, quizá pudiéramos todos hacer el esfuerzo por unos momentos de alejarnos todavía un poquito más de la contaminada percepción social de la felicidad o de la influencia tóxica del sistema, quizá asirnos a algo mucho más sólido y sostenible, que es a lo que la ciencia nos dice, y de esta forma tratar por fin juntos de dar respuesta a la pregunta que yo hoy he querido traer aquí, que es ¿por qué y cómo llevar a la práctica de una manera eficaz, sólida y sostenible la felicidad de la manera en la que cada cual quiera hacerlo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y quizá pudiéramos alinearnos en una premisa de partida, que es que la felicidad, por encima de todo, Ángela, es un asunto de crecimiento personal y profesional. Es la gestión del crecimiento o el growth management. Y yo en ese contexto quiero formularme una nueva pregunta más. Pero fíjate, como estoy convencido de que no puedo dar respuesta universal a la pregunta clásica de ¿qué es la felicidad? Porque creo que esto es algo que cada cual tiene que poder responder. Entonces voy a tratar al menos de comprenderla, aproximándome desde los tres verbos que definen nuestra relación con ella. El verbo estar, el verbo sentir y el verbo hacer. Fíjate, el estar feliz tenemos que asociarlo a esas situaciones objetivas, concretas y temporales de felicidad en las que de repente nos vemos envueltos como respuesta emocional ante las diversas circunstancias de la vida. Es como el estar tristes o el estar preocupados. Y ya hemos dicho que todos sabemos que no podemos estar permanentemente tristes o permanentemente preocupados de la misma forma que tenemos que aceptar simplemente que no podemos ni vamos a lograr nunca estar constantemente felices, ¿no? Por tanto, el verbo estar asociémoslo a ese estado concreto, objetivo, pero pasajero de felicidad. Fíjate, el sentir, el verbo sentir, el sentirse feliz, tiene que ver con el modo en el que cada cual interpretamos la experiencia de las emociones. Porque tenemos que asumir que no todas las personas vivimos las emociones de la misma manera, con el mismo sentido o con la misma intensidad. Por tanto, es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, tener la conciencia de que podemos experimentar una mayor intensidad en momentos emocionales de alegría, de optimismo, que están asociados y vinculados a la felicidad. Pero esto es algo que nos corresponde hacer. Por tanto, asociemos el sentirse feliz a la experiencia de las emociones, que no deja de ser algo subjetivo e igualmente pasajero. Pero fíjate que el ser feliz, esto ya es otra cosa, porque el ser feliz tiene que ver con algo mucho más concreto, profundo, sólido y sostenible. Porque tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza y con nuestra propia esencia como personas. Y la pregunta aquí es, ¿a qué queremos aspirar? Y esto es algo que cada cual tiene que responder. Y todas las respuestas son absolutamente igual de válidas y respetables. ¿Qué duda cabe que el estar feliz a menudo, que el sentirme feliz a menudo, contribuye a que sea feliz?
pero me niego a pensar que la felicidad es la simple sucesión de momentos felices, porque no lo puedo lograr, simplemente porque no lo puedo lograr. Y porque, siendo sensatos, ¿acaso alguien quiere aspirar a una felicidad sostenible estando exento de dificultades, estando exento de preocupaciones? ¿Acaso no todas las emociones de la vida son exactamente igual de positivas y necesarias? Porque en el fondo cada cual da sentido a su apuesta. Fíjate que tratar de rechazar emociones como la tristeza, el dolor, el miedo, es negarse la oportunidad a crecer como personas felices. Tenemos que aprender a aceptarlas y a manejarlas, sin más. Yo puedo ver en un día de lluvia algo frío, oscuro, gris, incómodo. Puedo encerrarme en casa, poner mala cara, incluso provocarme tristeza porque no salió el sol o porque no pude hacer mis planes. O puedo esbozar una sonrisa, hacerle un guiño a la vida, ponerme un abrigo, salir de casa y regalarme un paseo gratificante conmigo, en soledad y paz conmigo mismo. Son las actitudes ante la vida lo que lo cambian todo. Fíjate que yo puedo ser feliz aceptando muchas cosas y gestionándolas. Puedo ser feliz aceptando que hay muchas más verdades que la mía. Puedo ser feliz aceptando que no todo a quien quiero me quiere a lo mejor como a mí me gustaría. Se trata de aceptar y gestionar las circunstancias y las emociones de la vida. Para mí, ser feliz es una gran referencia, pero no ser feliz como un objetivo, fíjate, sino como un resultado. Y el verbo ser, curiosamente, me ayuda a saber cómo puedo lograrlo, que es desarrollándome con sentido, conciencia y responsabilidad en coherencia conmigo mismo, en coherencia con mis valores, en coherencia con mis principios, con mis motivaciones, con mis capacidades, con todas esas que he descubierto a lo largo de la vida y con todas esas que sé que aún tengo por descubrir. Y es así como yo puedo desarrollar poco a poco una manera de vivir que me aproxime a aquello que sea la felicidad, o que yo pueda ver y entender como felicidad, incluso aunque no pueda explicarlo. Y fíjate, me viene a la mente una historia que me encanta contar. Algún día alguien me la contó y yo la quiero contar para todas las personas que nos estáis escuchando. Es la historia de una persona que me dijo que desde bien pequeño sus padres siempre le decían: hijo, para nosotros no hay nada más importante en la vida que verte feliz. Y cuando él tenía problemas, dificultades, preocupaciones, sus padres le decían: hijo, no sufras, olvídate, tú no sufras, ya nos hacemos cargo tus padres. Tú, sobre todo, para la próxima vez, trata de no meterte en problemas porque así serás feliz. Y él, precisamente, eso es lo que aprendió a hacer. Aprendió a limitarse, aprendió a no expresarse, a no dejarse llevar, a no arriesgarse. ¿Y todo sabes por qué? Por miedo a no ser feliz. Y fíjate que en el colegio también sus profesores, que le tenían un gran aprecio, le decían: tú, sobre todo, estudia. Tú estudia mucho. Fíjate, no te juntes con aquellos. Aquellos, mira, solo quieren divertirse, siempre están divirtiéndose. Tú estudia mucho porque así sacarás muy buenas notas y así el día de mañana serás un hombre de provecho. Y así serás feliz. Y él aprendió eso. Aprendió a estudiar, estudiar, estudiar. Y así, claro, sacó las mejores notas, pero todo por miedo a no ser feliz. Y fíjate que ya de adulto, también la sociedad le decía: pero hombre, ¿cómo te compras ese carro? Vende ese carro. Tú lo que tienes que hacer es como yo, trabaja más y así ganarás más plata y te podrás comprar uno como este y así vas a saber de verdad lo que es la felicidad. Y él precisamente eso hizo. Trabajó, trabajó, trabajó para comprarse no ese carro, sino otro mucho mejor, a una costa de llegar mucho más tarde y cansado a casa y poder ver cada vez menos a su esposa y a sus hijos. Y todo por miedo a no ser feliz. Pero fíjate que la ansiada felicidad nunca llegaba. Hasta que un día, en un halo de lucidez, dijo que esto de ser feliz era frustrante, que la felicidad se había convertido para él en una obligación y que ya estaba bien. Y se rebeló y decidió que no quería ser feliz. Y ese mismo día tomó una gran decisión. Puso a la venta su flamante, espectacular, lustroso nuevo carro.
y sintió algo que jamás había sentido antes, la sensación de libertad. Y empezó a cambiar sus hábitos y empezó a centrarse más en sí mismo. Empezó a identificar aquello que le gustaba hacer y a qué quería dedicar su tiempo. Y empezó a dedicar su tiempo no a todos, sino a sus verdaderos amigos, a los amigos de verdad. Sus hijos ya eran mayores, así es que entendió que por fin había llegado el momento de soltar, de dejarlos ir. Él iba a estar ahí junto a su esposa para ayudarles, para acompañarles, pero era hora de que llevaran a cabo su vida desde su propia responsabilidad. Y eso le permitió ganar tiempo de nuevo para estar con su esposa. Y empezaron a hacer juntos todo aquello que habían dejado de hacer. Empezaron a salir de nuevo a cenar, a disfrutar de la vida, se regalaron un pequeño viaje. Se sentía un hombre nuevo. Sentía que era capaz de todo, de mucho más. Se veía más suelto, era como gestionaba mejor las dificultades de la vida. Se preocupaba mucho menos, relativizaba todo mucho más. Empezó a hacer realidad todos esos sueños que había ido posponiendo. Y fíjate que así transcurrió su vida, de una manera diferente, viviendo emociones, sensaciones, experiencias que jamás antes había vivido. Hasta que un día, ya cuando era muy viejecito, sentado en su sofá, su nieta pequeña se le acercó y le dijo, le tomó la mano y le dijo, abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta? Y él dijo, claro, claro, nieta. Cariño, dime la pregunta que quieras, todas las que quieras. Y ella le dijo, abuelo, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y el abuelo la miró a los ojos, se emocionó y le dijo, hija, no hagas nada. Solo trata de ser tú todos los días de tu vida y déjate llevar. Mientras veamos la felicidad como una obligación o como un fin, viviremos subyugados a ella. Cuanto más la busquemos, más inalcanzable nos parecerá, más se alejará de nosotros. Para mí ser feliz, fíjate, tiene que ver con mucho más que la simple suma de momentos felices. Porque la vida a veces es dura y aun en esas circunstancias podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos orgullosos, satisfechos, felices de nosotros mismos por poder seguir adelante con ilusión, esperanza y dignidad. Y quizá el sentido de la felicidad sea ese. Quizá el sentido de la felicidad sea ayudarnos a crecer como personas, como profesionales comprometidos y competentes, capaces de disfrutar de la vida, dando, entregando lo mejor de nosotros mismos a los demás. Una motivación natural, quién sabe. Por eso creo que debemos de empezar a dejar de buscar la felicidad y empezar a buscarnos cada día a nosotros mismos con ilusión y con la firme convicción de que así ella nos encontrará y nos acompañará. Absolutamente inspiracional, Ignacio, absolutamente inspiracional. Quisiera retomar entre todo esto tan lindo que tú nos has dicho y tan certero esta frase, son las actitudes ante la vida lo que lo cambian todo. Recordemos ese 40% sobre el cual nosotros tenemos toda la posibilidad de intervenir y allí, pues por supuesto, tenemos un trabajo gigante por delante. Aquí Ignacio ya nos deja unos elementos muy valiosos para que podamos continuar adelante en este gran congreso y logremos a través de esta conferencia el sentido y la práctica de la felicidad, tener esa inspiración para escuchar las demás conferencias que con seguridad también van a ser un aporte muy valioso y van a complementar todo lo que Ignacio nos ha traído en este día de hoy. Ignacio, pues es muy importante que las personas también se puedan conectar con nosotros y por eso en la parte inferior de este video les vamos a dejar tus redes sociales, porque también la intención es que puedan seguir en contacto contigo, pero además un espacio para que nos den sus reflexiones, sus aportes, sus preguntas. Esto es muy importante, esta posibilidad de interacción que vamos a tener con todos ustedes. Y además, Ignacio, decirles a las personas que si les gustó esta conferencia, que la compartan, que por favor hablen de ellas. Vamos a estar conectadas toda esta semana, vamos a estar conectados toda esta semana con el hashtag Happiness. Así que vamos a opinar, vamos a poner en nuestras redes también aquellos elementos que nos parecieron importantes de esta conferencia, porque la intención
lo que nosotros hacemos, Ignacio, es ser un puente entre ustedes que tienen un conocimiento, una experticia, una formación y un recorrido, y las personas que quieren hacerse cargo también de sus vidas, en este caso en entornos de felicidad. Así que somos ese puente y eso es lo que nos permite también hacerles esta invitación, que compartan este video, que compartan esta conferencia y que también nos acompañen en las redes sociales para que muchas otras personas se enteren. Así que, pues Ignacio, no sé si nos quieras dar ya un mensaje de despedida. No, simplemente agradecerte, Ángela, la oportunidad y desde luego el extraordinario trabajo que estás haciendo tú con todo ese equipo enorme que hay detrás. Felicidades también a todos ellos y desde luego animar a todas las personas que nos estáis siguiendo desde tantos países del mundo. Yo estoy encantado, de verdad, siempre que puedo, la gente que me conoce lo sabe, trato de responder, trato de crear diálogo, de participar, porque no hay nada que me guste más en la vida que interactuar con las personas, así es que estaré encantado de poder también charlar con vosotros. Así es, entonces, pues a todos los demás decirles, pues muchas gracias por seguir conectados hasta este momento con nosotros. Ignacio, nos están regalando lo más grande que tienen, que es su tiempo, que hayan continuado conectados a esta conferencia, y a ti, Ignacio, gracias por aceptar la invitación a hacer la apertura de este gran congreso Happy in Our Business, colaboradores felices, empresas saludables, y a todos ustedes decirles también que si quieren tener esta y todas las demás conferencias de manera ilimitada, más todos los bonos de regalo que los conferencistas tienen para ustedes, solo es que den clic en el botón indicado para ello. Y pues por supuesto esperarlos en nuestra siguiente conferencia. Así que a todos ustedes muchas gracias y chao, chao.